Bueno, vamos a ver qué es importante saber del tema de humedad y secado de madera. Para empezar, tenemos que saber, de hecho lo sabemos, que la madera es una sustancia porosa, ¿no es cierto? No es una sustancia sólida, absoluta, como puede ser una barra de metal. Entonces, sabemos que tenemos en las traqueidas los lúmenes, en las latifoliadas los lúmenes y los vasos, pero además de eso, en las paredes de las fibras también tenemos poros. La estructura interna de la pared de la fibra es porosa. Tiene poros de mucho menor tamaño, ¿sí? Son unos poros muy pequeños en comparación con lo que es la gran porosidad de la madera. Por eso creo que el otro día les decía que cuando hablamos de densidad, por ejemplo, no hablamos de densidad absoluta, ¿sí? Sino hablamos de densidad aparente, porque la densidad aparente eh, sería, tomando en cuenta el volumen que tiene una troza de madera, pero hay que considerar que no todo eso es madera sólida, ¿sí? Sino que tenemos partes que pueden ser aire o que pueden ser agua, dependiendo de justamente la humedad que tenga la madera. Entonces, el tema de la porosidad es importante. ¿Por qué? Porque cuando el árbol está vivo, tiene la mayor cantidad de agua posible. Saben que está el sistema de conducción funcionando totalmente, o sea, continuamente hay agua que se mueve de las raíces a la copa, continuamente hay savia elaborada, carbohidratos que van descendiendo de las hojas después de la fotosíntesis por la corteza interna hacia las diferentes partes del tronco. Entonces hay un movimiento continuo de conducción de líquidos dentro del tronco. Ese movimiento de conducción se da básicamente a partir de esa porosidad gruesa. Entonces, esa madera saturada, le llamamos saturada de agua, ¿sí? Tiene lo que decimos es agua libre y agua ligada. El agua libre es la que va circulando, es la que va pasando por las puntuaciones y va ascendiendo o va descendiendo, ¿sí? Esa es el agua libre, la que está en la porosidad gruesa. El agua ligada es el agua que está dentro de las paredes. Esa, en un proceso de secado, es la última que va a desaparecer de la sustancia, porque es la más difícil. Esa está ligada a la estructura de la pared celular, está ligada a la estructura de la celulosa y de la semicelulosa. Entonces, vamos a tener agua libre, que como decimos es la que está en la porosidad gruesa, y agua ligada, que es la que está en la porosidad fina dentro de la pared. Entonces, cuando yo empiezo a secar, ¿sí? En el momento, dijimos, en el momento que el árbol está en pie, tiene la máxima humedad. Cuando yo lo corto, lo estoy cortando con la máxima humedad, pero al instante de cortado, el árbol empieza a perder esa humedad. ¿Por qué? Porque el agua se va escurriendo por la porosidad gruesa, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero determinar una medida de densidad, que esto está más adelante, el tema de las diferentes formas de densidad, pero cuando yo mido lo que se llama densidad verde, es la densidad con todo el material saturado de agua. Esa la puedo hacer inmediatamente después del corte o después de un tiempo si saturo con agua, meto la madera en un balde de agua y lo tengo mucho tiempo como para que se impregne de agua todo el material. Si no, es mucho más cómodo hacer las densidades base seca, donde yo directamente seco totalmente la madera, entonces ahí no tengo esas diferencias debidas a la pérdida de agua. Volviendo entonces al tema de la humedad, una vez que yo corto el árbol empieza a perder humedad. ¿Por dónde? Por la porosidad gruesa. Cuando pierde toda el agua de la porosidad gruesa, o sea, de los lúmenes y de los vasos, entonces ahí vamos a estar
en presencia de lo que se llama humedad de saturación de fibra, que es la humedad cuando la pared está totalmente saturada de agua, pero ya no hay más agua en lúmenes y vasos. ¿Sí? Esa es la humedad de saturación de fibra, que es aproximadamente el 30%. Bien, entonces, ¿cómo procede el secado? ¿Sí? Ahora lo vamos a ver en otra diapositiva, pero a medida que yo voy secando, ¿sí? Lo que voy haciendo es perder primero toda el agua libre y después empezar a perder el agua ligada. Esa pérdida de agua ligada, ¿sí? Como la voy a ir sacando de la pared, entonces, al ir extrayendo el agua de la pared es donde se me va produciendo esas contracciones que sufre la madera en el proceso de secado. Y debido a esas contracciones es que después yo voy a tener un proceso de histéresis, ¿sí? Que va a estar definido justamente por la unión irreversible de las moléculas de celulosa por la pérdida de agua. Entonces, si vamos a la diapositiva siguiente, vemos acá lo que serían las paredes, o sea, yo tengo acá superficies celulósicas dentro de la pared, que pueden ser, por ejemplo, zonas donde hay fibrilas elementales una al lado de la otra, entonces ahí puedo tener en esa porosidad, puedo tener agua, o en las zonas amorfas de la celulosa, donde ya no tengo cristales, no tengo zonas cristalinas, sino esa estructura amorfa hace que el agua se pueda introducir más fácilmente, o en las zonas donde tengo hemicelulosas, que son mucho más higroscópicas que la celulosa. La cuestión es que yo tengo varias capas de agua separando las superficies dentro de lo que yo llamo esa porosidad microscópica que voy a tener en la pared celular. A medida que voy secando, voy extrayendo agua y esas dos superficies celulósicas se van juntando hasta que me queda en un proceso de secado normal, me va quedando una capa monomolecular de agua entre las capas, las dos, digamos, superficies de celulosa. Si yo voy más allá de esto, ¿sí? O sea, si yo supero una temperatura de 100 grados aproximadamente y subo más la temperatura, tal de tratar de extraer la totalidad del agua, ahí es donde se me genera el problema. Si yo salgo de la humedad de equilibrio y me voy a un secado total para tener 100% material sin agua, lo que voy a lograr al sacar esa última monocapa de agua es que se me unan entre sí por puente hidrógeno las dos superficies celulósicas. ¿Y eso qué es lo que va a producir? Va a producir contracción, porque me va a distorsionar la estructura de la pared celular. Entonces, si yo estoy con un 100% de agua, o sea, estoy en la zona, ¿sí? En esta zona, digamos, de la derecha, en la cual tengo el 100% de agua en la madera, y empiezo a secar, yo voy a ir disminuyendo el contenido de humedad paulatinamente en lo que sería la curva de desorción, ¿sí? Yo voy de a poquito, voy extrayendo de a poco el agua y voy moviéndome por esta curva de desorción. Si yo en vez de hacerlo despacio y en forma controlada, yo me voy rápidamente o discontinuamente o con saltos térmicos más descontrolados, voy a tener la curva de desorción que tengo en el medio, ¿sí? Que es la desorción con humedad oscilante. Ahora bien, una vez que yo sequé, que yo ya sequé y tengo 0% de contenido de agua en la madera, ahí es donde ya tengo esas uniones irreversibles de celulosa
en las cuales ya no puedo meter agua, porque la unión celulosa-celulosa es más fuerte que la unión celulosa-agua. Entonces, si yo llegué a unir, ¿sí?, celulosa-celulosa, ya no puedo revertir esa situación. Entonces, la curva de absorción de agua va a ir por otro camino, va a ir por un camino de menor contenido de humedad, ¿sí? Y va a llegar a un punto que no va a ser exactamente el punto de saturación de fibra, sino que va a ser un punto un poco inferior. Entonces, esto básicamente es el tema de humedad y de secado, ¿sí? Esta sería la base por la cual yo debiera siempre hacer un secado lento a una temperatura controlada, ¿sí? Por eso, por ejemplo, siempre cuando se van a hacer muebles, se dice que es preferible dejar que la madera se estacione. ¿Qué significa que se estacione? Bueno, que vaya secándose paulatinamente y que llegue al punto de humedad, de equilibrio con la humedad relativa del ambiente. Si yo, por el contrario, lo meto en un horno de secado, ¿sí?, tengo que ajustar muchísimo las condiciones para que no se me produzca contracción. Otra cosa importante es que si yo tengo madera de reacción, eso es muy importante. Ustedes saben que en la madera de reacción el contenido, o sea, la estructura química cambia y también empiezan a aparecer nuevas porosidades, porque empiezan a aparecer los meatos ahí en la interfase entre las fibras que tienen otra forma y se van deformando y por lo tanto aparece una porosidad adicional. Entonces eso me va a traer más problemas en el secado. Voy a tener peores condiciones finales de la madera, peor contracción cuando voy a tener una madera de reacción. ¿Está? Así que bueno, esto es básicamente lo que tienen que saber, ¿sí? Espero que hayan entendido.